Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo que hizo fue poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, que es siempre palabra de vida, palabra que nos invita a vivir una vida nueva. Para tener un horizonte de reflexión, en el día de hoy vamos a recordar aquella frase que cuando éramos chicos hemos visto quizá en esta serie, El Chavo del Ocho. Y el Chavo dice: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero además del Chavo, veamos qué es lo que han pensado distintos hombres, pensadores de la humanidad. Por ejemplo, Voltaire dice: quien perdona un delito es cómplice del mismo, lo cual expresa que obviamente no está de acuerdo con el perdón. También Nietzsche, el gran filósofo Nietzsche, dice que quien perdona es un débil y es incapaz de hacer valer sus derechos. Nietzsche liga el perdón a una debilidad. También Freud, el gran representante de la psicología moderna, Freud decía que es necesario vengarse para quedarse tranquilo, para tranquilizarse, y decía que el perdón puede ser dañino para la salud psíquica, es necesario vengarse. Evidentemente, hoy ya la ciencia, la psicología, piensa de otra manera. Hoy la ciencia está pensando que el hombre que puede perdonar se hace bien psicológicamente, serena su alma y entonces se está dando salud cuando se perdona. El Talmud, aquel libro de Israel tan importante, decía que ser piadoso con quien es cruel lleva luego a ser cruel con quien es piadoso. O sea, en la reflexión de la humanidad no siempre hemos encontrado una respuesta positiva respecto de lo que significa el perdón. Más de una vez hemos ligado la conducta humana a una conducta prehumana, diríamos. La venganza es expresión de una humanidad pulida o es expresión de un instinto que hemos heredado de este prehumano. Esto tendríamos que preguntarnos. Sabemos que el hombre más evolucionado no es el sapiens sapiens, el Homo sapiens sapiens, sino que el evolucionado es el Homo amans, es decir, el hombre que ama. Y el perdón es la máxima expresión del amor. En el judaísmo de la época de Jesús era considerada la reconciliación, la búsqueda de reconciliación, era considerada como algo bueno, algo necesario, que el hombre podría lograr y debía lograr esta reconciliación. Más aún si se moría alguna persona que me había hecho algo malo, y esa persona moría, y yo no había logrado reconciliarme con esa persona,
debía ir a la tumba de esa persona, poner una piedra sobre esta tumba y decir a esta persona, yo te perdono o te pido perdón. Entonces era considerada la reconciliación, el perdón entre las personas. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Aquí está la pregunta del Evangelio de hoy. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Bueno, en el judaísmo se pensaba que 3 veces era suficiente porque, de hecho, basado en algún texto del Antiguo Testamento, se decía que Dios perdona 3 veces. Entonces no se puede exigir al hombre algo que Dios no hace. Por lo tanto, se decía perdonar 3 veces. Cuando le preguntan a Jesús cuántas veces tengo que perdonar, hasta 7 veces, Jesús va a decir no solo 7 veces, hasta 70 veces 7. Sabemos que aquí se está jugando un número, los números simbólicos de la Biblia. Sabemos que son muchísimos números simbólicos de la Biblia. En este caso, el número 7, que significa totalidad, que significa siempre en todo caso. Pedro va intuyendo que el pensamiento de Jesús no se queda con las 3 veces del perdón del judaísmo, sino que va mucho más allá, 7 veces. Por ahí Pedro redobla la apuesta de aquello que había escuchado. Y entonces le dice a Jesús, bueno, si se decía 3 veces, yo digo 7 veces, con eso salgo campeón, con eso voy bien. Y Jesús le va a decir no solo 7 veces, 70 veces 7. ¿De dónde surge esta idea del 7, de 70 veces 7? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, se habla de que Caín se puede vengar 7 veces. Y luego su nieto Lamec 70 veces 7. Entonces, Jesús, ¿qué quiere decir? Que es necesario cambiar esta actitud de venganza infinita por un perdón infinito. Jesús quiere mostrar la oposición justamente porque Él trae una manera nueva de vivir. Aquello que era una venganza total se convierte en un perdón total. Y luego entonces se nos presenta esta parábola de este empleado despiadado que no tiene en cuenta a un compañero de trabajo. Inmediatamente se nos viene a la mente esta parábola de este hombre que debía 10.000 talentos. ¿Qué eran los talentos? El talento no es una moneda. El talento es una unidad de medida que se utilizaba en el tiempo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que valía un talento? Un talento equivalía a 36 kilos de oro, pero luego llegó a ser 58,9 kilos de oro el talento. Este hombre debía 10.000 talentos y alguien ha sacado la cuenta y entonces equivale a 589 toneladas de oro. O sea, lo que debía este hombre era incalculable, como cuando un empleado va sacando a cuenta de su trabajo y finalmente se da cuenta de que tiene un montón de deuda con su empleador. ¿Qué podemos pensar respecto de esto que le debía este empleado al empleador, a este patrón? Y podemos pensar que Dios nos entrega una inmensa capacidad de perdonar, porque se trata de una gran cantidad, incalculable cantidad, toneladas de oro. Se trata entonces de que Dios nos entrega esta inmensa, esta incalculable capacidad de perdonar. Lo pone en nuestras manos esta posibilidad de perdonar. Pero estas 589 toneladas de oro, esto que este hombre le debe a su patrón, muchas veces la hemos pensado de esta manera. Quizá con nuestros pecados nosotros acumulamos una deuda inmensa, incalculable ante Dios. Y luego no somos capaces de perdonar a otro una pequeña deuda que nos tiene, si nosotros le debemos tanto a Dios. ¿Cómo no somos capaces de perdonar una deuda chiquita si nosotros le debemos tanto a Dios? Normalmente se ha interpretado esta parábola de esta manera. A este hombre le deben solo 100 denarios, que equivale a 4 meses de trabajo más o menos. O sea, respecto de lo que él le debía a su patrón, su compañero de trabajo le debía muy poco. Nosotros hemos interpretado la cosa de esta manera, pero dejemos a un lado, en esta parábola aparecen, podríamos decir, 3 escenas. La primera escena que se da en el palacio real,
el hombre que sabe que debe mucho a su patrón y que le pide que le cancele la deuda. Finalmente esa deuda es cancelada. La segunda escena, el hombre que se encuentra con su compañero de trabajo, que le exige que le pague la deuda. Y la tercera escena en la cual, cuando el rey se entera, cuando el patrón se entera de que éste no ha perdonado a su compañero de trabajo, lo manda a meter preso con toda su familia, un juicio finalmente para este hombre despiadado. Dejemos de lado un poco la primera escena. Vayamos a esta segunda escena en la cual este hombre le exige a su compañero de trabajo que le pague lo que le debe. Vamos a suponer un caso similar, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona tiene un departamento para alquilar. Está alquilando ese departamento, pasa un mes, pasan 3 meses, pasa 5 meses, pasa un año, y aquel que está en su departamento alquilándolo no le paga el alquiler. Bueno, el dueño tiene el derecho, según la justicia humana, tiene el derecho de exigir que le pague el alquiler o que se vaya de ese lugar. Ciertamente, si pensamos la cosa desde la simple justicia, que para nosotros significa un equilibrio, entonces vemos que este hombre tiene el derecho de exigirle que se vaya de ese lugar. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué significa ser un hombre justo? Según los criterios humanos de la justicia, dejemos ahora el caso de la comparación de aquel que tiene el departamento y que lo alquila, vayamos a pensar entonces ahora en alguien que nos ha hecho algún mal. ¿Qué hacer cuando recibimos un mal de alguien? Porque este es el centro de la parábola. ¿Qué hacer cuando recibimos un mal de alguien? Según la justicia humana, nosotros deberíamos hacerle lo mismo. Nosotros deberíamos verlo sufrir porque nos ha hecho sufrir. Nosotros buscamos hacer sufrir a alguien porque esta persona nos ha hecho sufrir a nosotros. Por lo tanto, el instinto natural nos dicta hacer mal por mal, devolver mal por mal. Pero aquí es cuando el Evangelio nos invita a vivir según el corazón de Dios, un amor incondicional, un amor que sabe perdonar. El amor siempre perdona. La tercera escena aparece un lenguaje rabínico aquí en esta tercera escena, donde este hombre es ajusticiado, donde a este hombre no se le perdona. Por eso es peligroso pensar esta parábola como si cada parte de la parábola tuviéramos que aplicarla a la realidad de la relación del hombre con Dios. Recordemos que las parábolas tienen su mensaje central, lo demás es coreografía, diríamos es arreglo literario para rellenar, para captar la atención de los oyentes, pero en la parábola siempre hay un mensaje central. En este caso, el mensaje central es cómo reaccionar nosotros frente a un mal que alguien nos hace. Y la invitación del Evangelio es reaccionar perdonando, siempre. En la tercera escena decíamos esto que nos parece un tanto extraño, esta manera de obrar de este rey, de este patrón, mandando a la cárcel, ajusticiando a este empleado cuando se ha enterado de que él no fue benévolo con su compañero de trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir esta tercera parte de la parábola? Justamente que a quien no sabe perdonar, Dios no lo reconoce como su hijo. Es decir, Dios reconoce que alguien es hijo suyo cuando vive de acuerdo a lo que es el corazón de Dios. ¿Qué significa que alguien sea hijo? Que tiene similitud con el Padre, que puede perdonar como Dios perdona. Entonces, lo importante es esto, ver cómo aquel que perdona refleja, da a conocer los sentimientos de Dios. ¿Qué es perdonar? Es soltar de la mano una brasa encendida. Eso es perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos hacemos bien. Podríamos decir que el perdón es medicinal. El perdón nos trae paz interior y necesitamos eso. Muchas veces decimos, bueno, yo perdono, pero no olvido. Bueno, tenemos que tener en cuenta que perdonar no siempre significa olvidar en el sentido
literal de la palabra, porque en la memoria se graban las cosas más lindas y más feas. Cuando alguien nos hace algo feo, algo malo, algo que nos provoca un dolor, evidentemente nuestra memoria lo va a grabar. Y por lo tanto, no se nos pide olvidar, en el sentido de hacer desaparecer de la memoria. Aquí guardamos todo en la memoria. Pero sí olvidar en el sentido de que no nazca del corazón un sentimiento feo de venganza, de deseo de venganza, cuando vemos o recordamos tal persona, tal acontecimiento. Perdonar no significa tampoco simplemente disculpar. Hagamos como que aquí no pasó nada. No, no es eso. Perdonar significa, a pesar de que yo sé que ha pasado algo, yo quiero desligarme de este sentimiento malo. Quiero desatar este sentimiento malo que me une, que me ata a una persona. Y entonces habrá paz en mí, habrá paz en mi corazón. Por eso el perdón es autoliberación, es un camino de sanación. ¿Cuánta gente vive enferma porque no ha logrado perdonar? Y entonces, incluso desde el punto de vista físico, no solo a nivel psicológico o espiritual, sino desde el punto de vista físico, cuando nosotros perdonamos, hasta podemos lograr incluso una salud física, porque el ser humano es uno solo, es una sola realidad. Y cuando nosotros decidimos un bien espiritual, un bien a nivel emocional o psicológico, eso también repercute en nuestro organismo físico. Recordemos finalmente lo que decía San Agustín. Si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no haya dos hombres malos. Hasta la próxima.